A veces, lo mejor de una historia es simplemente un relato cautivante, donde la realidad supera a la ficción. Como aquel día en 1966, cuando un miembro de la tripulación de tierra de la Real Fuerza Aérea despegó accidentalmente en uno de los aviones más rápidos del mundo. Si no por otra razón, es simplemente una historia malditamente emocionante. Es historia que merece ser recordada. El 22 de julio de 1966, el comandante de ala de la Real Fuerza Aérea, Walter Taffy Holden, estaba en la cabina de un interceptor de combate Lightning F-1 en la pista 36, en Real Fuerza Aérea Lingham. Introducido en 1959, el English Electric Lightning era un avión muy rápido que utilizaba una configuración escalonada única de dos motores turbojet Rolls-Royce Avon dentro del fuselaje. El F-1 fue el primer modelo de producción del Lightning, y el Lightning sigue siendo, hasta el día de hoy, el avión de combate diseñado y construido más rápido en la historia del Reino Unido, con modelos posteriores capaces de alcanzar Mach 2. La Fuerza de Bombarderos Estratégicos del Reino Unido armados con armas nucleares se llamaba B-Force, en referencia a los tres bombarderos de la Real Fuerza Aérea de la época, el Vickers Valiant, el Avro Vulcan y el Handley Page Victor. La Real Fuerza Aérea asumió que, en caso de un ataque por bombarderos estratégicos soviéticos, los aeródromos de la B-Force serían un objetivo principal, y el English Electric Lightning fue diseñado para defender esos aeródromos el tiempo suficiente para que la B-Force despegara y se alejara. Se anticipó que la Unión Soviética pronto desplegaría un bombardero supersónico, lo cual hicieron. El Tupolev Tu-22, reportado por la OTAN como Blinder, introducido en 1962. Dada la velocidad máxima de Mach 1.4 del Blinder y el papel limitado previsto para el Lightning defendiendo aeródromos, se puso énfasis en el diseño del avión, en la tasa de ascenso, aceleración y velocidad a expensas del alcance. El avión logró esto gracias a un diseño único, con motores apilados verticalmente y escalonados longitudinalmente. El diseño permitió el empuje de dos motores con una reducción del 25% en la resistencia en comparación con el diseño tradicional de motores lado a lado. El diseño permitió un área frontal baja y un manejo eficiente de un solo tipo de motor, ya que tenerlos dentro del fuselaje evitó el empuje asimétrico. La combinación del diseño del motor y la radical ala delta con muesca de 60 grados permitió no solo una gran velocidad, sino también una tasa de ascenso excepcional. El Rayo era conocido por su habilidad de rotar velozmente desde el despegue hasta elevarse casi verticalmente desde la pista. Y si necesitabas un empuje extra, tenía un recalentamiento. A veces llamado postcombustión, el recalentamiento inyecta combustible adicional en el conducto del jet, aguas abajo de la turbina. El calor resultante aumenta significativamente el empuje, pero conlleva un alto consumo de combustible y una menor eficiencia del mismo. El recalentamiento podría utilizarse para despegues cortos y bruscos, un proceso que se describe como si fuera una bala, disparada desde un arma. Dado su énfasis en el diseño, el Lightning podría ser difícil de manejar y fue descrito por sus pilotos como estar montado en un cohete. La aeronave particular Axiom 135 que se utilizaba ese día estaba en reparación por un problema electrónico con la unidad de mantenimiento 33 de la Real Fuerza Aérea. La unidad 33, unidad de mantenimiento basada en la Real Fuerza Aérea Lingham desde 1940, era una unidad de almacenamiento de aeronaves manejada por civiles comandada por el comandante de ala Holden, que almacenaba y mantenía tres tipos de aeronaves: el bombardero medio Canberra de English Electric, el interceptor de Jet Meteor de Gloucester y el Lightning. Los aviones serían enviados a las unidades de la Real Fuerza Aérea, según su disponibilidad y necesidad. Tras enviar todos sus Canberras, Meteors y la mayoría de los Lightnings, la unidad estaba cerca de ser disuelta. Sin embargo, XM-135, el primer Mark I completamente producido y que sirvió en la Escuela Central de Vuelo en Coltishall, tenía un problema particular con la electrónica. Siendo este el último avión antes de que se cerrara la unidad, el comandante de ala Holden estaba bajo cierta presión para reparar y enviar el avión. Para empeorar las cosas, el piloto de pruebas asignado a la unidad no estaba calificado en el Lightning. Por lo tanto, para probar XM-135, la unidad debió esperar hasta tener disponible un piloto de pruebas calificado del Lightning. El avión tenía una falla eléctrica repetitiva. Al despegar, el inversor que alimentaba los instrumentos fallaba, activando un respaldo. Eso no era ideal en ningún caso, pero especialmente problemático en el Lightning, donde ser disparado como bala de un arma daba poco tiempo de reacción al piloto.
Los electricistas no pudieron resolver el problema. El piloto de pruebas probó el avión varias veces, pero el problema continuó. Sin una solución, no podían mantener al piloto en servicio temporal. Los electricistas idearon pruebas para aislar la falla e indicar aproximadamente el lugar y componente defectuoso. Requerían probar el avión en la pista, con el piloto haciendo recorridos cortos y accionando interruptores para replicar el problema e identificar su causa. Sin embargo, no tenían un piloto de pruebas. Aún bajo presión para mantener el cronograma de autorización, Holden descubrió que no habría un piloto de pruebas calificado para hacer las pruebas durante otra semana. Pero tenían una opción, porque el comandante de ala Holden era un piloto calificado. Holden se alistó en la Real Fuerza Aérea en 1943 y optó por una carrera en ingeniería aeronáutica. Pero la Real Fuerza Aérea le permitió entrenar y obtener sus alas, creyendo que un ingeniero piloto entendería mejor la perspectiva del piloto al abordar problemas de mantenimiento. Aprendió a volar en el de Havilland Tiger Moth. El de Havilland Tiger Moth fue un biplano monomotor, introducido en 1931. Tenía una velocidad máxima de 109 millas por hora, algo más lento que las 1.300 millas por hora máximas del English Electric Lightning. Holden también había volado el de Havilland, Canadá, uno Chipmunk, que aunque seguía siendo un avión de hélice de un solo motor, al menos era un monoplano en lugar de un biplano. Holden nunca había pilotado un avión a reacción. Pero no necesitaba volar el Lightning, solo necesitaba moverlo en una pista abandonada mientras manipulaba los interruptores. En vez de esperar al piloto de pruebas, decidieron que Taffy Holden operara el avión, que solo debía moverse en ráfagas de 30 a 40 yardas. Usaron la pista 36, que estaba cerrada. El avión no necesitaba volar, por lo que se quitó la cubierta. Un Land Rover cercano mantendría contacto con la torre, informándoles sobre cada prueba. Taffy solo debía mover el avión unas cuantas yardas mientras cambiaba los interruptores y tomaba notas. Después, los electricistas descifrarían las notas para localizar la falla. A pesar de nunca haber estado en la cabina de un rayo ni haber volado un caza a reacción, un ingeniero le dio a Holden una breve explicación sobre cómo arrancar el motor y el funcionamiento de los aceleradores. Holden, atado, hizo notas sobre los interruptores antes de la prueba. Señaló al Land Rover para autorizar su recorrido de 30 a 40 yardas. Aceleró el avión y soltó el freno. Describió el golpe inicial como notable, pero logró reducir la aceleración y frenar en las 30 yardas esperadas. Como dijo después sobre la primera prueba, hasta el momento, todo bien. Holden ajustó interruptores, tomó notas y se preparó para el segundo intento. El Land Rover solicitó autorización a la torre y aceleró nuevamente. Pero esta vez no salió tan bien. El avión tembló contra los frenos al acelerar. Esta vez aceleró demasiado y la vibración hizo que el acelerador superara los bloqueos de la puerta por el recalentamiento. Al despegar con el recalentamiento, el acelerador tenía algo llamado bloqueo de puerta, que estaba diseñado para mantener el motor en recalentamiento. Así que, en esencia, de repente Taffy Holden era la bala que se disparaba desde la pistola. Para reducir la velocidad por el recalentamiento, el piloto debe presionar unas llaves detrás del acelerador. Holden nunca las había usado y solo las conocía por una mención breve del ingeniero en la reunión de 5 minutos. Y Holden no tenía tiempo para buscar, ya que había problemas más inmediatos justo frente a él. La torre autorizó a un camión de combustible y un remolque cruzar la pista para abastecer a un CC-130 en espera, tras decirle que solo usaría 40 yardas más de pista. Deslizándose por la pista, el primer problema de Holden no era chocar con el camión de combustible. Lo esquivó por poco, pero después, la pista 36 cruzaba la pista principal de servicio y un cometa de Havilland de la Real Fuerza Aérea estaba despegando por ahí. El cometa pasó estrechamente por delante de él, marcando una segunda experiencia cercana a la muerte en cuestión de segundos, y todavía estaba en la pista, pero otro problema se acercaba rápidamente. La pista se estaba acabando. Sin tiempo para encontrar las llaves que le permitirían reducir la velocidad y sin suficiente espacio, Holden tiró hacia atrás la palanca, lo único que pudo hacer. Como un golpe de buena suerte, el piloto anterior había preparado el avión para el despegue, y Taffy Holden, quien nunca había estado en la cabina de un relámpago hasta unos minutos antes, ahora estaba en el aire, y como dicen, montado en un cohete. Casi había muerto en el suelo 3 veces, pero seguía vivo de alguna manera. Y ahora solo tenía que volver a tierra. Su prioridad era mantener la base a la vista y estar atento al cometa que recién había despegado.
pero ya en el aire logró encontrar las llaves para reducir la velocidad. Sin embargo, aún estaba en apuros. Holden no tenía radio, casco ni cubierta. Pensó en eyectar, pero no pudo. Los pasadores de seguridad que se usaban para hacer seguro el avión para emerger aún estaban puestos. Su única opción era aterrizar el avión. Describió su primer intento de aterrizaje como ridículo, y tuvo que elevarse y volver a intentarlo. El segundo intento también falló, y tuvo que abortar de nuevo. Intentó aterrizar en la dirección opuesta, y logró bajar el avión en el tercer intento. Ahora el problema era detenerse. Miró a su alrededor y encontró la palanca del paracaídas de frenado, pero no lo desaceleró tanto como quería. No se percató de que, a diferencia del Tiger Moth y el Chipmunk, el Lightning tenía una rueda de nariz. Los aviones en los que se entrenó tenían ruedas de cola. Aterrizó según su entrenamiento, aplastando el bloque que contenía los cables del paracaídas de frenado. El paracaídas de frenado se soltó al desplegarse. Continuó frenando y observando cómo se acercaba el final de la pista, pero logró detenerse con alrededor de 100 yardas de reserva. El miembro de la tripulación de tierra, con experiencia solo en entrenadores monomotor, logró aterrizar el Lightning con daños mínimos. Al principio, Holden temía perder su carrera o sus alas de piloto por el incidente, pero aunque todos coincidían en que debió esperar a un piloto de prueba calificado para el Lightning, acordaron que no había quebrantado ninguna regla. Taffy Holden siguió en la Real Fuerza Aérea hasta retirarse. Al final, los ingenieros encontraron la falla del avión. Parece que uno de los circuitos originalmente tenía un botón de prueba de tierra instalado, y aunque más tarde en el diseño se eliminó el botón, los cables todavía estaban allí, y esos estaban causando el cortocircuito, y eso muestra la complejidad del avión que Taffy Holden y su tripulación tuvieron que seguir volando. Taffy Holden terminó pasando un par de años en el hospital, lidiando con problemas emocionales. Dijo que, aunque siempre entendió los aspectos técnicos de su vuelo, nunca realmente se sentó y lidió con las tensiones emocionales que provienen de unos 12 minutos tan aterradores. Dijo que toda la experiencia le dio una comprensión mucho mejor de las personas que podrían necesitar el mismo tipo de ayuda después de ocurrencias desafortunadas similares, y eso podría ser la mejor lección de toda la historia. Taffy Holden falleció en 2016 y el avión Lightning F-1 Axiom 135 está hoy en exhibición en el Museo de Guerra Imperial en Real Fuerza Aérea Duxford. En mi opinión, un gran museo, bien vale la pena visitar. Espero que hayas disfrutado este episodio de El Chico de la Historia, breves relatos históricos olvidados de 10 a 15 minutos. Si te gustó, por favor haz clic en me gusta. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias para próximos episodios, escríbelos en los comentarios. Responderé personalmente. Sigue a El Chico de la Historia en Facebook, Instagram, Twitter y ve nuestra mercancía en teespring.com. Si te gustaría más episodios sobre historia olvidada, solo suscríbete.